Es un gusto saludarles en esta nueva emisión de los webinars que mes a mes estamos haciendo con todos ustedes. Y ahora vamos a tocar un tema muy interesante que está basado en cómo implementar las metodologías ágiles ya de manera práctica. Y el día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Relacionado con cómo utilizar un Scrum Board, cómo pasar de las historias de usuario que se definen cuando se trabaja con el product owner, definiendo todas esas historias de usuarios, esas historias de usuario, cómo se desencadenan en actividades que a su vez se plasman en el Scrum Board, y del Scrum Board cómo empiezan a generarse los procesos de trabajo entre los diferentes participantes. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener con mucho gusto al ingeniero Francisco Alcalá. Si quieres pasar al siguiente slide, Paco, por favor. Que es, bueno, algunas recomendaciones importantes. Como siempre, por favor, utilizan una conexión estable de internet que les permita, pues, tener una buena señal y obviamente no tengan interrupciones en la comunicación. Si tienen aplicaciones que utilicen ancho de banda, como puede ser el Spotify o el WhatsApp o cosas por ahí, el estilo, por favor, en este momento dejen de utilizarlas para que puedan funcionar adecuadamente y escuchar bien este webinar. Utilicen pues audífonos para que la escucha sea mucho más clara, más que con los speakers, las bocinas de sus equipos. Y por favor, escriban todas sus preguntas a través del chat, que al final de la sesión va a haber una sesión de preguntas y respuestas que van a permitir entonces poder establecer esta comunicación más adecuada. ¿Ok? Entonces, adelante. Voy a presentar, tengo el honor de presentar a ustedes al maestro, ¿no? Consultor Francisco Alcalá, que como siempre es un gusto tenerlo aquí presentando, como algunas de las ocasiones, los webinars. Y pues yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Para los que no, básicamente es un ingeniero en sistemas, está certificado como PMP desde hace ya bastantes años, ¿no? Yo creo que alrededor de 10, 12 años, y también está certificado ante como Scrum Master, ¿sí? Y básicamente ya tiene más de 15 años de experiencia gestionando proyectos en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes industrias. Y tenemos el gusto, pues, de tenerlo como uno de nuestros consultores asociados, que nos va a ayudar a impartir esta sesión. Y pues no me queda más que agradecerles. Por favor, me gustaría que a través del chat nos digan, o a través de la manita, nos digan cómo están el día de hoy para escuchar el webinar que vamos a presentar. ¿Cuál es su estado de ánimo para hacerlo? ¿Están animados? ¿Están con ganas? ¿Están pesados porque van a la mitad de la semana? ¿Cómo se sienten? Nos gustaría escucharlos. Y pues sin más, dejamos a el maestro Francisco Alcalá para que nos ilumine en esta sesión del día de hoy. Adelante, Paco. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha claramente mi micrófono. Ahí si quieren nada más comentar por el chat. Si me escuchan con claridad. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, dejé la foto porque me gusta ver esa foto. Es como de hace 15 años, entonces me veo muchísimo más joven. Bien, vamos a comenzar. Entonces agradezco aquí muchas gracias a Carlos y a Everett que me invitaron a participar en este webinar. A mí me gusta mucho estar en los webinars. Ya me conocen algunos de ustedes, seguramente tuvieron webinars conmigo. Bien, ¿de qué se trata el de hoy? Vamos a hablar de historias de usuario. De eso se trata este webinar. Vamos a saber qué es una historia de usuario y qué no es también. Ahí vamos a platicar un poquito sobre lo que es y lo que no es una historia de usuario. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos que tomé de un libro que también les voy a comentar ahorita. Es un libro que se me hizo bastante bueno, muy práctico, un poquito largo quizás, muy detallado, que habla de historias de usuario. Pues vamos a ver algunos ejemplos tomados de ahí, de ese libro, de cómo redactar historias de usuario, cómo identificarlas, cómo redactarlas. Y también vamos a platicar un poquito de cómo convertir esas historias de usuario a elementos del backlog, ¿sí? En proyectos ágiles. Porque a veces queda, cuando leemos la documentación o cuando vemos los estándares, los
procesos de desarrollos ágiles o de proyectos ágiles, como que de pronto queda la duda de, bueno, ¿cómo paso de aquí para acá? Ok, estoy entendiendo el levantamiento de requerimientos, pero ¿qué sucede si hago un requerimiento o un levantamiento de requerimientos similar al de un proyecto proyecto predictivo, ¿sí? Que son requerimientos muy detallados y que se supone que no deberían de modificarse o no deberían de cambiar tan seguido. Mientras que en un entorno ágil pues es diferente, ¿no? Los requerimientos cambian constantemente, algunos se quitan, otros se ponen, pueden entrar requerimientos nuevos en cualquier momento del proyecto. Entonces el manejo es un poquito diferente, pero esto es para clarificar ya hablando del cómo, ¿no? Mucha literatura te explica de que, mira, la historia de usuario es esta, pues el backlog, etcétera, la estructura del sprint, pero no siempre queda claro el cómo, de cómo le vamos a hacer. Aquí vamos a una manera de hacerlo, ¿verdad? También no quiere decir que sea la manera o que solamente se pueda hacer así, se puede hacer de muchas maneras. Hoy vamos a ver una de esas maneras de cómo convertir estas historias de usuario, que a fin de cuentas son requerimientos, convertirlos en acciones o en tareas para ejecutar en un sprint. Y unos métodos de estimación de esfuerzo, vamos a platicar un poquito, ¿no? Sobre cómo estimar el esfuerzo que requiere una historia de usuario para después programar el sprint. Eso también lo vamos a ver al final de la sesión, de los últimos temas. Muy bien. Aquí veo algunos comentarios que están muy ansiosos, muy motivados, animados, qué bueno. Es miércoles, ya es media semana, ya agarramos este vuelo, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar primero sobre lo que es una historia de usuario, qué es, ¿sí? Porque aquí hay muchos mitos, hay ideas poco claras a veces con respecto a lo que es una historia de usuario. Aquí, esta descripción viene del libro que ahorita les comentaba. El libro se llama, como dice ahí abajito, historias de usuario aplicadas al desarrollo de software ágil. El libro en particular habla de proyectos de desarrollo de software, ¿sí? Entonces van a ver que los ejemplos son en particular de desarrollo de software, porque además los métodos ágiles se aplican mucho ahí, ¿no? Y el concepto de historia de usuario pues también nació de ahí. De hecho, historia de usuario está hablando de un usuario, propiamente un usuario de un sistema de información, ¿no? Pero vamos a ver que se puede aplicar en otros ámbitos. Bueno, la historia de usuario, dice aquí, describe una funcionalidad que puede ser valiosa para un usuario de un sistema, producto o software. De nuevo, la definición que trae este libro del señor Mike Cohn nos habla de usuarios de un sistema de información, pero podemos ampliar este concepto hacia otros ámbitos, ¿no? Los métodos ágiles son útiles cuando se está desarrollando, por ejemplo, un nuevo producto. Cuando se desarrolla un producto nuevo, a veces los diseñadores se ponen a pensar, bueno, ¿cómo va a interactuar el cliente o cómo va a interactuar la persona que utiliza el producto? ¿Sí? Si es un producto electrónico, si es, incluso un producto de otro tipo, ¿cómo va a interactuar con él? Otra aplicación en donde se pueden usar historias de usuarios cuando estamos dentro de un proyecto, quizás hay elementos o hay entregables relacionados con procesos. Y ahí pueden ser muy útiles las historias de usuario, ¿no? Si estamos rediseñando un proceso operativo o un proceso administrativo en una organización. Entonces, de pronto pensar en, a ver, una persona que quiere hacer este trámite o que quiere llevar a cabo esta actividad administrativa, ¿cómo le tiene que hacer? ¿Qué pasos debe de dar? ¿Cómo debe responder el proceso? ¿Qué formatos debe de llenar? ¿Qué debe tener el formato? ¿Qué información requiere? ¿Cuáles son los pasos? ¿Con quién se tiene que comunicar? Entonces, también las historias de usuario son muy, muy útiles cuando definimos procesos operativos y administrativos, algo que en muchos proyectos se necesita, ¿no? Si se fijan aquí, cuando hacemos un software, estamos aventándonos los dos pasos podríamos decir, en un mismo brinco, en donde definimos un proceso y después se automatiza, ¿no? Se lleva hacia una herramienta de software o hacia un desarrollo. Si hablamos de procesos únicamente, proyectos en donde definimos procesos administrativos u operativos, pues ahí ya no está el último paso que es convertirlo a un software, pero todo lo demás sí se puede, y entonces las historias de usuario también pueden ser muy útiles para ese tipo de proyectos, ¿sí? Y hay que entender que los métodos ágiles pues, no son para todo, ¿no? Hay proyectos que no son adecuados para llevarse con un esquema ágil. Bueno, pues ahí ya no nos preocupamos de historias de usuario, ¿no? Cuando el proyecto más bien es más fácil llevarlo con el estilo predictivo, el tradicional que conocemos, en donde pues en lugar de generar historias de usuario, más bien levantamos requerimientos y los documentamos en un enunciado de alcance, ¿no? O en una lista de requerimientos, en una matriz de requerimientos.
Bien, entonces, esto es lo que es la historia de usuario, ¿no? Y como les comentaba, la fuente de donde saqué la información se enfoca mucho al desarrollo de software, pero puede aplicarse en otros ámbitos, como lo mencionábamos ahorita. Bueno, de acuerdo a este señor también, el señor Mike Cohen, las historias de usuario se componen de 3 elementos, ya dándole un poquito de estructura. Dice, la primera es una descripción escrita de la historia. ¿Utilizada para qué? Para planificar y también para recordar. ¿A qué se refiere con recordar? A que pues, tengamos en algún lugar documentación sobre lo que nos pidieron en el requerimiento. El segundo elemento es, le llaman conversaciones sobre la historia para identificar sus detalles. Y el tercer elemento son las pruebas que nos van a ayudar a documentar, a expresar y a documentar los detalles que nos van a ayudar a definir si la historia está completa. ¿Sí? Esos son los 3 elementos que propone este señor Michael. Y si se fijan ahí a un lado, hay una estructura que este mismo señor Michael menciona en su libro, ¿sí? Haciendo referencia a otro autor que se llama Ron Jeffries, ahí dice abajo, en un libro del 2001, él propuso que estos 3 elementos se llamaran como se muestra a la derecha, ¿no? Le llamó carta, conversación y confirmación. Y entonces cada historia de usuario debería tener estos 3 componentes, ¿sí? ¿Qué llevan cada uno de ellos? Aquí podemos ver que la carta es una descripción general. Carta viene de la definición card, ¿sí? Pero podríamos decir que la traducción al español debería ser tarjeta. Quizás no carta, sino tarjeta. Pero le dejé carta porque el señor Jeffries, su intención al momento de definir estos 3 términos fue que todos comenzaran con T. Entonces, le respeté eso y le puse la carta en lugar de tarjeta, ¿no? En la carta está una descripción general de la historia de usuario, ¿sí? Simplemente se describe lo que se quiere lograr, quién lo debe hacer, qué quiere lograr y para qué lo quiere lograr, en términos generales. Ahí no vamos a abundar en, simplemente es la descripción de la historia, ¿sí? Y el detalle de la historia, ahora sí que vamos a necesitar un detalle, obviamente, si queremos llegar a un desarrollo o a programar lo que nos están pidiendo, en algún momento tenemos que conocer los detalles. Bueno, los detalles de la historia están en los otros 2 elementos, en la conversación y en la parte de confirmación. Vamos a platicar un poco más sobre esto, fíjense. El hecho de llamarle historia de usuario, pues como que lo que quieren hacer es una analogía con respecto a narrativa o a novela o descripción, algo así, ¿no? Por escrito, pero en un tono más familiar, un tono más, no me gustaría decirlo informal, sino más personal, de alguna manera, alejándonos un poquito de la frialdad de un enunciado de alcance o de una descripción de requerimientos y hacerlo un poco más cercano. Por eso incluso manejan las conversaciones, lo que podríamos entender en una novela como los diálogos, ¿no? ¿Qué pasa en una novela cuando leemos diálogos? El diálogo no solo nos lleva hacia adelante en la historia que la novela nos está platicando, el diálogo también nos deja entrever la personalidad de cada uno de los personajes que existen en la novela, ¿no? Entonces, y cuando ves un escritor muy hábil en el manejo de los diálogos, se nota de inmediato, ¿no? El diálogo se ve muy natural. Hay novelas así pues de escritores no tan buenos en donde pues notas que los diálogos no son naturales, ¿no? No es la conversación que 2 personas tendrían de manera natural, demasiado forzados, demasiado detallados quizás, sin tonificar o sin darle pinceladas de personalidad a cada quien. Cuando vemos otro escritor en particular, hasta donde he sabido, Ernest Hemingway era muy reconocido por eso, por la calidad de sus diálogos, que con diálogos muy breves, pero que eran conversaciones que tú podrías, realmente la crees que 2 personas están teniendo esa conversación, se ve muy natural y además, a pesar de que eran conversaciones breves, te da toda la gama, todo el aspecto de los personajes, ¿no? Conoces a los personajes a través de sus diálogos. De hecho, Ernest Hemingway, algo que me caracteriza es que describía poco a los personajes, más bien la descripción de los personajes. No es que te los describiera, fulanito es así, 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 y así se comporta, y esto piensa, sino que eso lo deja ver a través de los diálogos. Bueno, es la misma idea aquí. Las conversaciones es simplemente un registro de cuando se reúne el dueño de producto y los analistas, se reúnen con los usuarios y empiezan a platicar sobre
lo que se necesita en el sistema o lo que necesitan como funcionalidad. Y todas esas conversaciones, lo que dicen, lo que opinan, lo que se discute, aquí se recomienda irlo registrando en un formato de conversación. Oye, fulanito dijo esto, perenganito comentó esto. Y hasta ahí, ¿no? Y ya no vamos a pasar a un registro más formal. Ahorita comentamos por qué es eso, ¿no? Y bueno, la última parte, que es la confirmación, es de esa conversación o de esas frases que se platican al momento de estar identificando los requerimientos, se saca una serie de puntos o detalles que nos van a ayudar a validar si la historia de usuario se cumplió o no. Prácticamente son los criterios de aceptación. Oye, mira, pues si se registra esta información en el sistema, debería aparecer ya en la lista de inmediato y con esta información y de esta manera, no tendría que refrescar la pantalla. Ese tipo de cuestiones que salen ahí, que muchos son requerimientos también, son requerimientos de validación, con el que nos ayudan a definir, oye, esto es lo que se tiene que cumplir, y se convierten después en una lista de validación para asegurarnos de que lo que se desarrolló en el software sí coincide con lo que se necesita por parte de la historia del usuario. ¿Sí? Y por otro lado, es algo bien importante para definir si la historia de usuario está completa o no, y si estamos cubriendo por completo el requerimiento del usuario o no. Si ustedes han participado en otros webinars anteriores de Everest, donde se ha hablado de estos métodos ágiles, recordarán que hay un concepto muy importante del que se habla, que es la definición de terminado. ¿Sí? Scrum en particular pide que cuando se defina un elemento del backlog, debe estar muy claro cuál es su definición de terminado, es decir, en qué momento podemos considerar que el elemento está terminado. Y debe ser un consenso entre los que desarrollan el elemento y los que lo pidieron y lo van a utilizar. Sí, debe haber una conciencia y deben estar alineados a lo que significa que un elemento esté terminado. Si no, luego pasa lo que muy frecuentemente ocurre en los proyectos, de que las personas que construyeron el entregable dicen, ya acabé, liberan el entregable y resulta que el cliente o el usuario o el interesado que necesita ese entregable, el que lo solicitó, dice, oye, no está terminado, todavía le falta esto y esto y esto y esto. No estaba claro lo que significaba que un entregable estuviera terminado. Bueno, de este lado, la historia de usuario, el tercer componente, que es la confirmación, son todos esos elementos que por ahí deben estar escritos, que nos ayudan a, primero, validar que sí atendimos el requerimiento como debe de ser, los criterios de aceptación. Y segundo, asegurarnos de que la definición de terminado se entiende entre todos los involucrados. ¿Sí? Bueno, para eso son las historias de usuario. Ahora, si analizamos la literatura y lo que dicen los autores con respecto a historias de usuario, nos vamos a dar cuenta de que es una forma de documentar muchísimo menos formal que un listado de requerimientos o un enunciado de alcance. La razón es esta. Recordemos que los métodos ágiles están pensados para proyectos en donde hay mucha incertidumbre, en donde no estamos seguros de lo que se necesita y que puede cambiar a lo largo del tiempo. Puede ser que el usuario cambie de opinión, cambia la necesidad de negocio, cambia el entorno y entonces necesitamos ajustar los requerimientos que se nos están pidiendo. Por lo tanto, recuerden que también Scrum se basa en el concepto del menor esfuerzo, ¿no? Bueno, Scrum habla de maximizar el trabajo no realizado. El concepto o el paradigma de eficiencia que maneja Scrum es, si yo puedo hacer algo en 4 horas, ¿por qué invertirle 8? ¿No? Mejor lo hago en 4, ¿sí? Si el resto del día ya no hago nada, pues bueno, yo fui eficiente, tengo que buscar entonces llenar esos huecos que me quedan por ser eficiente, en lugar de otros conceptos de eficiencia más tradicionales en donde, no, pues es que tienes que aprovechar las 8 horas del día a como de lugar, ¿no? Ya se te acabó el trabajo, pues ponte a limpiar tu lugar, ¿no? O mueve los muebles, o haz algo, pero tienes que hacer algo porque te estamos pagando. Entonces, Scrum va muy en contra de este tipo de pensamiento, de paradigma. El paradigma de Scrum con respecto a la eficiencia es otro. Vamos a hacer lo menos posible, ¿sí? Si yo puedo lograr un resultado haciendo menos cosas, mejor. Y entonces también eso se aplica a la documentación. Y aquí el concepto es, ¿para qué hacer tanto esfuerzo en documentar el requerimiento a detalle y con mucha precisión, lo cual lo sabemos cuando estamos en proyectos, cuando estamos detallando requerimientos? Es un trabajo bien pesado, ¿sí? Un trabajo bien pesado que toma mucho tiempo y siempre sentimos que nos queda incompleto, ¿no? Que falta detalle, etc. Bueno, acá el concepto de la filosofía es diferente.
documenta lo suficiente, considerando que puede cambiar. Entonces, ¿para qué le inviertes tanto tiempo detallando, poniendo especificaciones clarísimas, estructuradas, muy bien hechecitas, que a los 3 días te van a cambiar, ¿no? Y vas a tener que volver a reestructurar, volver a documentar, cosa que se pierde tiempo. Y entonces, desde el punto de vista de no, eso no es adecuado, ¿no? Esto sale de Stream Programming, ¿no? El concepto de historias de usuario, y por eso se van hacia allá, a tener una documentación muy ligera, que se pueda elaborar de manera muy rápida y que además también, cuando necesite modificarla, lo pueda hacer también muy rápido, ¿no? No tengan que modificar grandes cantidades de documentos o grandes listas de requerimientos. Se pueden hacer directamente en historia de usuario. Por eso de pronto tiene un tono de informalidad o de superficialidad. Bueno, es por la naturaleza de los proyectos ágiles, ¿no? Bien, algunos ejemplos de historias de usuario. Ahí dice el título bigmoneyjobs.com. Bueno, este es el ejemplo que utiliza el señor Kohn en su libro. Para hablar de historias de usuario, propone que se está desarrollando un sitio web, que es bigmoneyjobs.com. Es un sitio web en donde una persona puede buscar trabajos, ¿sí? Y los empleadores o las empresas pueden publicar ofertas de trabajo, pueden publicar sus vacantes ahí. ¿Sí? Algo parecido al OCC Mundial o a LinkedIn, una cosa similar, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos buenos ejemplos de historias de usuario. Fíjense cómo la redacción es muy simple, ¿no? Dice, un usuario puede buscar ofertas de trabajo. Ok, eso es lo que puede hacer un usuario, ¿verdad? Llegar y buscar ofertas de trabajo en la plataforma. Es algo que puede hacer. Es una historia de usuario. Una empresa puede registrar vacantes. Esa es otra cosa que se puede hacer. Un usuario puede restringir quién puede ver su currículum video. Entonces, esos son elementos que todas ideas que van saliendo y que se van registrando de qué puede hacer o qué no puede hacer cualquier persona que interactúe con, en este caso, con el sistema. ¿Sí? No tan buenos ejemplos los que están a un ladito. Dicen, el software será desarrollado en Python, ¿sí? Y el software se conectará a una base de datos SQL Server en la nube. Ah, ok. Todos son requerimientos, ¿no? Me gustaría hacerles una pregunta, a ver si me pueden poner por ahí en el chat. ¿Por qué creen que los ejemplos de la derecha se dice ahí que no son tan buenos? ¿Sí? Estamos viendo que los de la izquierda son buenos ejemplos, no están muy detallados, entonces el nivel de detalle como que no es un criterio para decir si es una buena redacción de una historia de usuario. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los de la derecha dice que no son tan buenos ejemplos? ¿Sí? Aquí nos comenta César que son ambiguos. Bueno, si se fijan, pues están un poquito más ambiguos los de la izquierda, que los de la derecha. Los de la derecha como que están un poquito más claros, ¿sí? No son buenos porque no describen lo que el usuario puede hacer con el software. Okay. ¿Sí? Por aquí me dicen, porque el usuario no define elementos técnicos. De acuerdo. Son ejemplos muy generales. No, eso siempre va a ocurrir en las historias de usuario, porque la redacción de la historia de usuario no busca detalles. Los detalles vienen después. Están muy dirigidos a la parte técnica, deben estar enfocados al punto de vista del usuario. Ok, es un tema que todos pueden entender. Bien, aquí tengo varias observaciones bastante valiosas. Muchas gracias. Bien, vamos a resumirlo en un solo punto, que es una parte clave de las historias de usuario. Las historias de usuario deben representar funcionalidad que genere valor para los usuarios y los clientes. Sí, la definición que les puse al principio, ahí estaba escondidito ese concepto de que son funcionalidad que generan o que podrían generar valor a un usuario o a un cliente de un sistema o de un producto. ¿Sí? Recordemos que no hay que amarrarnos a que sea un software, puede ser un producto de otro tipo. Entonces, ¿qué necesidades o qué valor le genera al cliente de este producto, al cliente de un proceso, de un servicio que se está diseñando, etcétera? Bien, que genere valor. Me regreso un poquito. En los casos de la derecha dice, oye, el software será desarrollado en Python. ¿Eso le genera valor al usuario? Al usuario no le interesa en qué esté programado el software. ¿Sí? Entonces, pues eso no le genera valor si está hecho en Python, si está hecho en PHP, si está hecho en JavaScript, si está hecho en lo que ustedes quieran. Eso no le va a generar un valor distinto al usuario. Por lo tanto, esta no es una historia de usuario buena. ¿Eh? Es un requerimiento técnico, eso es otra cosa. ¿Sí? Ahora, lo que menciona aquí el concepto de historia de usuario es que habla de que genere valor tanto para usuarios como para clientes. Entonces, yo puedo tener clientes que son de la parte técnica. Entonces,
Un cliente me puede decir como requisito, oye, debe estar hecho en Python y se debe conectar a la base de datos SQL Server que tenemos. Bueno, como ellos son clientes, eso sí les está generando valor a ellos. Por lo tanto, en ese caso, sí podríamos decir que la historia de usuario es válida, ¿sí? Porque sí le genera valor, en este caso, no a un usuario, sino a un cliente. Pero si no es así, entonces simplemente son requerimientos técnicos que en algún otro lugar los registraríamos, pero no son historias de usuario y no las deberíamos de manejar como historias de usuario. Muy bien. El libro del señor Kohn sugiere 6 atributos que debe de cumplir una buena historia de usuario. Aquí están. La primera es que es independiente. Esta es una condición muy difícil de lograr. Es decir, vamos a poner esto en claro. No quiere decir que todas las historias de usuario deban a fuerzas cumplir con estos 6 atributos. Son 6 atributos que si se cumplen por una historia de usuario, estamos hablando de una historia de usuario bien redactada, bien identificada. Pero a veces hay casos en los que la historia de usuario no puede cumplir alguno de estos requisitos. No pasa nada, ¿no? Pero hay que tratar de que las historias de usuario cumplan con estos 6 atributos que se encuentran aquí. El primero es independiente, ¿sí? Independiente significa que las historias de usuario no deben depender una de la otra. Esto es muy difícil de lograr porque sí nos vamos a encontrar historias de usuario que dependen una de otra, ¿sí? Que hay una dependencia, hay una secuencia. O, por ejemplo, en el libro de Mike Kohn menciona un ejemplo en particular. Dice, oye, cuando alguien va a pagar el servicio en el sitio o se va a inscribir, está hablando de una membresía pagada. Oye, puedes pagar con American Express, puedes pagar con Mastercard, puedes pagar con Visa o puedes pagar con, menciona el Diners Club. Okay. Son 4 historias de usuario diferentes, ¿sí? O digamos una misma historia de usuario, que es el pagar con tarjeta, pero con 4 casos diferentes. Y entonces cuando los desarrolladores están estimando tiempos, dice, oye, pues mira, no importa cuál hagamos primero, pero la que hagamos primero va a tardar más que las otras 3. Las otras 3 ya es más simple porque en la primera vamos a tener que usar todo el proceso de gestión de la tarjeta de crédito y ya las demás es solamente personalizar la misma función para que se adapte a las otras tarjetas. Si se fijan ahí, esas historias de usuario, quizás lo que convenga es estructurarlas de otra forma o dividir la historia de usuario y decir, oye, esta historia de usuario es para manejo de pago con tarjeta y después manejamos otra historia de usuario en donde hable de las 4 tarjetas que se tienen que manejar. ¿Esto para qué? Para tratar de hacer independientes cada uno de las historias de usuario. Ahí si se fijan, oye, ¿cuál es la que vamos a hacer primero? Pues la que vamos a hacer primero es la que tiene una estimación de más tiempo. Las otras van a durar menos tiempo. Pues sí, pero ¿cuál voy a hacer primero? ¿Sí? ¿O cuál decido hacer primero? ¿Y qué tal si después cambio de opinión? Y entonces van a cambiar las estimaciones. Ahí lo que se ve es que sí hay una relación entre todas esas historias de usuario, lo cual está rompiendo un poquito el concepto de atributo de independencia. Claro, hay situaciones en donde no se puede, ¿no? El libro recomienda, en la medida de lo posible, hay que mantener nuestras historias de usuario independientes, encapsuladas. Segundo punto es negociable. ¿Sí? La buena historia de usuario, una buena historia de usuario debe ser posible negociarla con los usuarios y con los clientes, porque en algunos casos vamos a tener que hacer ajustes, vamos a tener que hacerla más pequeña, más grande, vamos a quitarle o agregarle cosas y debe poderse negociar. ¿Sí? Si no es negociable, entonces simplemente es un requerimiento que hay que cumplir en nuestra historia de usuario. El tercer punto, que sea valiosa para los usuarios y los clientes, como lo mencionábamos hace un momento. La cuarta, estimable, ¿sí? Como habíamos hablado de, por ejemplo, de los objetivos de un proyecto, que hacemos énfasis en que debe ser medible, pues esto es algo parecido, ¿no? Debe ser estimable, se debe poder calcular el esfuerzo que requiere esta historia de usuario. Quinto atributo, debe ser pequeña, ¿sí? Algo que debe de cumplir es que las historias de usuario deben ser chiquitas. Eso implica que vamos a tener muchas historias de usuario. Sí, sí. Y de hecho, un poco más adelante vamos a ver que lo que se recomienda es tener muchas historias de usuario pequeñas en lugar de tener historias de usuario muy grandes. Y el último atributo es que sea verificable, ¿sí? O testeable. Ahí le puse entre comillas porque no es un término en español real, pero que se pueda probar, ¿no? Que se pueda testear. Ahora sí que esa es la frase que usan los desarrolladores, ¿no? Que sea verificable. La historia de usuario debe poderse probar para ver que sí sea, que sí se haya cumplido el requerimiento y la necesidad y se está generando el valor que el usuario o el cliente requiere. Bueno, esos son los 6 atributos que debería cumplir una buena historia de usuarios, como les comentaba. No siempre se puede, pero hay que hacerlo en la medida de lo posible. Entre más atributos cumple una historia de usuario, quiere decir que la historia de usuario está mejor elaborada. Este es el formato que recomienda la gente de Scrum Study. ¿Sí? Scrum Study lo que nos habla es que una historia de usuario debe cumplir con las características de quién,
qué y por qué. Esas son 3 preguntas que debe responder una historia de usuario. Y entonces, eso es un criterio de Scrum Study. Y Scrum Study también sugiere que las historias de usuario se redacten como aquí se menciona. Dice, como fulanito, yo debería poder hacer esto, poder ver, declarar, insertar, crear, etcétera, a fin de obtener un beneficio. Esto es como una plantilla para redactar las historias de usuario. Esto es lo que viene en la carta de la historia de usuario, porque en la conversación y en la confirmación viene más detalle. Pero en la carta, que es una descripción general de la historia de usuario, esta es la redacción que se sugiere. ¿Sí? Nada más una aclaración, ahí donde dice rol prototipo, recordemos que en Scrum Study el concepto de prototipo no es tanto como el que conocemos o estamos familiarizados de construir un entregable pequeño simulando el funcionamiento. No, al prototipo le llaman a un rol o a una personificación, ¿sí?, de un usuario típico. ¿Sí? Aquí sí hablamos de prototipos en el sistema este de búsqueda de trabajos. Podríamos crear un prototipo que se llame, este es Joaquín, y Joaquín es un recién egresado, y entonces él no tiene experiencia, él busca este tipo de trabajos. Este es María. María es una persona que tiene 10 años de experiencia, que se adapta muy bien al trabajo remoto, entonces ella busca trabajos temporales, de medio tiempo, que se puedan hacer remotamente. Entonces, fíjense cómo estamos definiendo diferentes perfiles, y a eso Scrum Study le llama prototipo. ¿Sí? E incluso sugiere que creemos personajes con nombre, con ciertas características, representando usuarios típicos, ¿sí? O usuarios con ciertos perfiles típicos que van a utilizar la aplicación. Bueno, ha orientado mucho al desarrollo de software, ¿no? Bien, es el formato requerido. Ahora, aquí, ¿dónde incluimos los detalles? ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de una historia de usuario, que es uno de los que mencionábamos en el ejemplo cuando vimos los comparativas de historias buenas, historias no tan buenas. Una de las historias buenas decía, un usuario puede buscar ofertas de trabajo. Eso es una de las historias de usuario de este ejemplo. Bueno, pero hay un montón de detalle que no viene aquí, ¿no? Oye, ¿con qué valores puede hacer la búsqueda? ¿Por estado, por ciudad, por puesto, palabras clave? ¿Cómo le va a hacer para encontrar ofertas de trabajo? ¿El usuario debe ser miembro del sitio para poder hacer búsquedas o no? Esa es una duda, ¿no? ¿Se pueden guardar los parámetros de búsqueda para que después simplemente vuelva a hacer la búsqueda igual? ¿Qué información se va a desplegar de las ofertas encontradas? Ok, el usuario puede buscar ofertas de trabajo, pero ¿qué información va a salir? Y entonces todos estos detalles empiezan a salir como cuestionamiento y se empiezan a preguntar en las sesiones de levantamiento de información con usuarios y con clientes. Esto normalmente lo hace el dueño del producto. Y entonces se empieza a obtener información, pero lo que nos dicen la gente en la conversación se redacta a manera de conversación, ¿sí? Y y eso, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se redacta para ver cómo estamos poniendo esos detalles en una tarjeta de historia de usuario. Aquí algunos lineamientos recomendados cuando vamos a hablar de los detalles de la historia de usuario. Es mejor tener muchas historias de usuario que tener historias de usuario muy grandes. Eso es a las historias de usuario que son de gran tamaño, las historias de usuario muy grandes, se les llama épicas, ¿sí? De nuevo, siguiendo con esa, eh, con esa metáfora de historias y de novela y de cuento y cosas de esas, ¿no? Se les llama épicas, ¿no? Y las épicas, lo que debemos de hacer es dividirlas en historias de usuario pequeñas. Una épica no debería poderse meter a un sprint. ¿Sí? Al sprint metemos historias de usuario para que sean desarrolladas. Épicas no. Pero el hecho de identificar de pronto, oye, esta historia de usuario más bien es una épica porque es muy grande, ¿sí? Incluso podemos ver este mismo ejemplo del que estamos hablando. Un usuario puede buscar ofertas de trabajo. Vaya, es una historia de usuario muy, muy grande, ¿no? Es prácticamente la mitad de la funcionalidad de la plataforma de trabajos que está mencionando el ejemplo. Entonces, es una épica realmente, ¿no? Nos estamos dando cuenta al momento de que empezamos a rascarle y empezamos a ver el detalle de esta historia de usuario. El criterio que frecuentemente se utiliza, esta es una recomendación, ¿sí? Una historia se considera épica si los desarrolladores estiman que va a tomar más de un sprint terminarla, ¿sí? Ese es como que un criterio muy, muy específico que nos facilita la identificación de épicas. Oye, esta historia de usuario nos va a tomar más de un sprint elaborarlo, sí, pues considéralo épica y hay que dividirlo en historias de usuario más pequeñas. No es necesario desglosar hasta tener demasiado detalle. El detalle va a estar en la conversación, etc. Sí, tampoco está bien tener historias de usuario demasiado pequeñas, demasiado detalladas.
por lo mismo que les platicaba hace rato. El método ágil lo que pretende es que permita que haya cambios y haya ajustes. ¿Sí? Entonces no nos conviene detallar tampoco tanto en la historia de usuario. Puede ser que cambie, puede ser que insertemos más historias de usuario después. El detalle de la historia se puede documentar en la conversación, ¿sí? Y los detalles relacionados con validación y los criterios de aceptación los documentamos en la parte que se llama confirmación. ¿Sí? Y la recomendación que hace Scrum Study, ya se los había mencionado también hace poco, que hay que asegurarnos que la historia de usuario tenga las respuestas a estas tres preguntas: quién, qué y por qué. ¿Sí? Que si se fijan, coincide con la redacción de la historia de usuario recomendada por Scrum Study. ¿Verdad? Como fulanito, yo debería ser capaz de hacer bla, 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 el qué, con el fin de obtener esto. Ese es el por qué. Bueno, aquí hay un ejemplo, la épica que habíamos mencionado en este momento. Un usuario puede buscar ofertas de trabajo. Ya nos dimos cuenta que es una épica. Y en este ejemplo la estamos dividiendo en tres. Pueden ser más historias de usuario, pero para el ejemplo estamos dividiendo en tres. La primera dice, y esta ya está redactada con el formato que recomienda Study. Un usuario debería poder buscar ofertas por atributos como ubicación, rango de sueldo, puesto de empresa y fecha de publicación a fin de encontrar una buena opción. Ese es el beneficio que le va a dar, ese es el valor que genera este historia de usuario. 1.2, un usuario debería ver información relacionada con las ofertas que coincidan con la búsqueda a fin de conocer los detalles de las mismas. Y el 1.3, un usuario debería poder ver información detallada de la empresa que postuló la oferta a fin de conocer con quién va a trabajar. Si se fijan, la última parte es el beneficio, es el para qué, es lo que realmente va a generarle valor al usuario. Y eso, por eso la recomendación de redactarlo de esa manera, para que también nos aseguremos de que efectivamente la historia del usuario sí está generándole un valor al usuario. Bueno, ya tenemos a partir de nuestra épica, generamos tres historias de usuario, seguramente pueden salir más para el ejemplo, pues ahí están las tres, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de cómo redactarlo. Incluso usan mucho las tarjetitas, incluso el libro menciona que ustedes tener las tarjetas, se recomienda que los anoten a mano. Yo creo que eso es un poco arcaico, pero ahora sí es gusto de cada quien, ¿no? Quieren tener las tarjetas escritas a mano o si mejor las capturan en alguna herramienta, ¿no? de electrónica. Bien, aquí está el ejemplo, entonces la parte de carta del 1.1. Un usuario debería poder buscar ofertas por atributos como ubicación. Es la misma redacción que estaba anteriormente en el recuadro ya de la historia. Luego ahí viene la conversación y fíjense, aquí salen un montón de detalles. Dice, Marco dice que debe mostrar la descripción del puesto, el salario ofrecido y la ubicación. Ok, estamos viendo qué datos debe de llevar la descripción de la oferta, ¿no? Lucía comenta que algunas ofertas podrían no mostrar salario, ¿sí? Porque a lo mejor el ofertante no quiere decir el salario o quiere dejarlo para negociarlo después con el candidato. Arturo mencionó que si la ubicación de la oferta es diferente a la del usuario, hay que indicar si debe estar dispuesto a reubicarse, por ejemplo. ¿Sí? Julia comenta que en estos casos podría haber trabajos que se puedan realizar de forma remota y en la confirmación, a partir de la conversación, pues podemos identificar algunos puntos que necesitan validarse una vez que la historia de usuario se termine, ¿no? Que la entregable exista. Y aquí dice, validar que todas las ofertas coinciden con los criterios de búsqueda, que no salgan algunas que no deben de salir, ¿verdad? Que no existan ofertas que no se muestren, o sea, que puse criterios y una oferta debería salir de acuerdo a los criterios que puso el usuario, pero no sale, es una validación. Validar que las ofertas mostradas no se repitan, también podremos encontrar validar que la información que se despliega en la oferta está completa, aunque eso más bien está en otra historia de usuario. ¿Sí? Bien, y entonces lo empezamos a redactar. Esto no quiere decir que cumplamos todos los requisitos, ¿no? A lo mejor el de Julia, de hablar de trabajos de forma remota, o de la ubicación, si estamos dispuestos a cambiar de ubicación para trabajar, a lo mejor son elementos que se programan en sprints posteriores, ¿sí? Porque va a haber una priorización de esto. Esto ya lo conocemos, el product owner va a identificar y a definir la prioridad de cada una de las historias de usuario. ¿Sí? Bueno, pues esas son las historias de usuario. Ahora vamos a ver cómo se aplican, cómo lo llevo ya a la práctica. ¿Cómo aplico yo las historias de usuario? ¿Sí? Una vez que ya las tengo identificadas y redactadas. Recordemos que este es un proceso continuo. En cada sprint, el dueño de producto, durante el refinamiento del backlog, que es un proceso que el dueño de producto tiene que estar haciendo sprint tras sprint, van a surgir más historias de usuario, hay que corregir algunas, hay que eliminar algunas. Esto es dinámico, ¿no? Es la naturaleza de los métodos ágiles. Por eso la recomendación de redactarlas de esa manera, ¿verdad? Porque es menos doloroso deshacerse de una historia de usuario que redactamos más rápido, con menos esfuerzo, en lugar de tener que tirar una lista de requerimientos que están súper detallados y que nos tomó 2 semanas recopilarlos y documentarlos, ¿no? Eso como que duele un poquito más tirarlos a la basura, pero la naturaleza de los proyectos ágiles así es. Quitamos, ponemos, cambiamos, subimos de prioridad, la bajamos,
etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se aplican las historias de usuario. Primero, el backlog de producto va a tener todas las historias de usuario que se identifiquen hasta el momento. Por supuesto, el backlog es un ente vivo, un elemento vivo, y a lo largo del proyecto van a surgir más historias de usuario, se van a detallar las épicas, etcétera, ¿no? Puede haber épicas o historias de usuario que aún no se pueden desglosar, eso no hay ningún problema que existan en el backlog del producto, ¿no? Yo no necesito tener una historia de usuario perfectamente detallada y desglosada para que esté en el backlog. Pueden existir épicas, y pueden existir historias de usuario que solamente tengan su carta. Todavía no tengo conversación, todavía no tengo confirmación, no tengo detalles. Con la pura carta, la pura descripción inicial general, con eso es suficiente, ¿sí? Aquí está el ejemplo, ahí tenemos historias de usuario, algunas son un poquito más grandes que otras, y las épicas, que ya vimos que son historias de usuario muy grandotas, las consideramos como épicas. Ahí están. Lo siguiente, hay que priorizarlo, ¿sí? Y esta es una chamba del dueño de producto. El dueño de producto entonces prioriza cuáles son las historias de usuario que deberían estar primero para generarle valor al cliente y al usuario lo más pronto posible. Y entonces vemos que aquí sí, van subiendo las historias de usuario que ya están detalladas. Las que ven ahí en azul son historias de usuario que ya deberían tener su conversación y ya deberían tener también su parte de confirmación ya documentada, ¿sí? Y que a criterio del dueño de producto son prioritarias y además ya hay suficiente información para que se puedan elaborar en el sprint, ¿sí? Ahí dice, deben estar completas, bien redactadas, cumpliendo los lineamientos, lo suficientemente detalladas, cumpliendo los 6 atributos de una buena historia de usuario. Las historias de usuario que todavía requieren de desglose o que no están detalladas, pues van quedando más abajo y las épicas también se van hacia abajo, ¿no? Aquí hacen una similitud de las burbujas, ¿no? De las historias de usuario, las detalladas suben y las pesadas, las épicas, pues bajan, ¿no? A lo largo del refinamiento durante el proyecto, esas épicas se deben de descomponer en historias de usuario y esas historias de usuario tienen que estar detalladas para que suban en la lista, en la prioridad, y que después se puedan ejecutar en el sprint, ¿no? Bueno, hay que estimar las historias, ¿sí? El equipo de desarrollo va a estimar cuánto se tarda en hacer las historias. Y aquí conviene utilizar un elemento que se llama puntos de historia, ¿sí? Que es una cantidad de esfuerzo relativo entre las historias de usuario. Aquí se acostumbra a usar valores de la serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Tomamos una historia de usuario, una de las más pequeñas, y la tomamos como nuestra unidad y le damos el valor de un punto de esfuerzo. Y las demás historias de usuario se calcula la cantidad de puntos de esfuerzo de acuerdo a su tamaño en comparación con esa historia de usuario pequeñita que tomamos como nuestra unidad. Sí, ese es el criterio. Fíjense cómo no estamos estimando en horas o en días. Es muy difícil, apenas estamos comenzando el proyecto. Entonces, es más bien una estimación de unidades de esfuerzo relativas con respecto al tamaño de cada una de las historias de usuario. Ahí se mencionan 3 técnicas, son técnicas que menciona el Scrum Study. El Wideband Delphi es donde hay una votación secreta entre los miembros del equipo de desarrollo, diciendo, ok, esta historia de usuario tiene 5 puntos de historia, o tiene 8, es una votación secreta. Y luego se ve qué valores se votaron. Y si los valores son similares, ok, pues se llega a un consenso. Si son muy diferentes, se hace una discusión para tratar de llegar a un consenso. El planning poker es algo que se hacen tarjetas con los valores 1, 2, 3, 5, 8, se los das a los participantes. Se presenta una historia de usuario y cada uno de ellos escoge la carta que debe de ser, se pone en la mesa y todos coinciden más o menos en la dimensión de la historia de usuario, así se queda, si no discuten. Son muy similares las técnicas, ¿no? Son más que nada técnicas diferentes para generar interacción entre los miembros del equipo, más que otra cosa. A fin de cuentas, los puntos de historia son a lo que vamos a caer al final, ¿no? La estimación por afinidad es precisamente la que ahorita les platicaba. Oye, si esta historia de usuario vale 1, pues esta otra historia de usuario, ¿qué tan grande es con respecto a esta? Pues es como 4 veces más. Bueno, ¿cuánto le pongo? ¿3 o 5? Pues ponle 3 o ponle 5. En eso ayuda esa escala famosa de Fibonacci, ¿no? De irnos hacia arriba o irnos hacia abajo. Bien, una vez que se hace esa estimación, aquí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos las historias de usuario y ahí están los puntos de historia que se estimaron por parte del equipo. La primera es de 13 puntos de historia, 5, 3, 8, 5, respetando la limitante que tradicionalmente se utiliza en los puntos de historia de usar cantidades de acuerdo a la serie Fibonacci, ¿sí? Muy bien, y una vez que ya hicimos esto, el equipo va a decidir cuántas historias de usuario vamos a poder hacer, ¿sí?
En este caso, fíjense, la parte de abajo dice que la velocidad actual del equipo es de 30 puntos de historia por sprint. Históricamente, en los sprints, la cantidad de puntos de usuario que se pueden, de puntos de historia, perdón, que el equipo es capaz de hacer es esta, ¿no? 30. Y entonces, de arriba para abajo, la prioridad no la puede cambiar el equipo, eso lo define el producto, pero el equipo sí puede decir cuántas historias de usuario van a hacer en el sprint. Y entonces, sumando los puntos de historia, son 3, 6, 5, 8, 3, 21 y 8, 29. ¿Sí? Me sobra un punto de historia, pero ya no me alcanza para la siguiente historia de usuario, que es de 5. Entonces, la de 5 se queda fuera. Las primeras 4 historias de usuario son las que vamos a hacer en el sprint. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se maneja esto en un tablero? Miren, les voy a mostrar un ejemplo en un tablero hecho en, lo tengo hecho en una herramienta que se llama Planner, que es del Office 365, pero se puede usar Trello, se puede usar Bright, se puede usar la herramienta con la que ustedes tengan, ¿no? Ahorita lo que les voy a mostrar está hecho con Planner. Es una herramienta, no sé si ya la estén visualizando, ahí nada más coméntenme si ya se ve en su pantalla. ¿Sí? Se está viendo aquí el panel de Planner. ¿Sí? No sé si ya lo estén viendo. Ahí coméntenme, por favor. Sí, ok, perfecto. Fíjense que está un tablero de Planner. ¿Sí? Y vemos aquí, hice algunos depósitos. El primer depósito es el backlog de producto. En teoría, aquí están todas las historias de usuario que están en esta parte. ¿Sí? Bueno, el siguiente depósito se llama el Sprint Backlog. Es lo que vamos a hacer en el sprint. Y de acuerdo al ejemplo que ahorita vimos, vamos a hacer todos los de los casos de las historias de usuario 1.1, 1.2, 1.3 y por ahí la 2.2 creo que también. Y entonces, en esta herramienta, pues lo único que hacemos es, ok, estos son los que vamos a hacer en el sprint. ¿Sí? Aquí está. También, la 1.3 también la vamos a hacer. La 2.2 también. La última historia de usuario, que es la 2.3, es la que se quedó fuera. Ya no nos alcanzó los puntos de historia para hacerlas en el sprint. Bueno, y una vez que ya están en el sprint, pues lo que sigue es simplemente irlas moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, se empieza a crear que es el 1.1. ¿Sí? Quizás uno de los desarrolladores dice, a ver, esto lo voy a hacer yo, la agrego a depósito en proceso. Ahora, si se fijan, son varias actividades. Aquí son 2 de cada una. Vamos a suponer que otra persona también decide hacer esta, que es de la misma historia de usuario. Sí, la historia de usuario es la 1.1. Pero estamos diseñando tareas de esa historia de usuario. Se va a desglosar en tareas. La historia de usuario es esa, la 1.1. Pero a partir de esa historia de usuario estamos desglosando varias actividades o tareas que representan una tarjetita aquí en nuestro tablero Kanban, ¿sí? Y que lo que buscamos es que sean tareas que no tomen más de un día. ¿Para qué? Para que en el Scrum diario podamos revisar a ver si se terminó o no se terminó esa tarea en particular. Y una vez que se concluyen todas las tareas de la historia de usuario, podremos decir, ok, la historia de usuario está terminada. Nada más hay que validar si estamos cumpliendo lo que la historia de usuario dice en su parte de confirmación. Y esto es al final del sprint, cuando el dueño del producto llega, toma la historia de usuario, ve los criterios de confirmación y valida que efectivamente, bueno, aquí vamos a poner que está en curso, ¿sí? Aquí se muestra en curso. Y después al final del sprint, o a lo mejor a lo largo del sprint, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Esta sí está terminada. Y entonces la ponemos acá en su depósito correspondiente a terminado. ¿Sí? Bueno, este tipo de herramientas, lo importante no es la herramienta, lo importante es el concepto. Ahorita yo estoy mostrándoles en Planner, ¿sí? Del Office 365. Como les comentaba, puede ser en Trello, puede ser en Bright, puede ser en alguna otra herramienta similar, ¿sí? Ya la herramienta que nosotros escojamos, pues depende de cada uno de nosotros. Por ahí existía el TFS, existía el Jira, que es muy, muy, muy usado en desarrollo de software. Y son herramientas que te ponen un poquito más de información. Si aquí se fijan, pues me dice, sí, en qué depósito está, lo puedo asignar a una persona, le puedo poner su estatus, puedo incluso definirle fechas de cuándo debe quedar, comenzar y terminar, el detalle. Aquí está la lista de comprobación, las validaciones que tengo que hacer y algunas otras herramientas incluso me permiten ponerle a qué épica corresponde, a qué entregable o cuántos puntos de historia fue la evaluación de esa historia de usuario y a lo mejor hasta me pueden generar un diagrama de burn down, la misma herramienta, ¿no? Bien, pues bueno, con esto
aquí ya estamos viendo cómo lo estamos llevando ya a la práctica, ¿no? Voy a regresar a mi presentación ya para terminar. ¿Sí? Aquí está. Aquí está la presentación. Pues bueno, esto se hace al final de la planificación del sprint, ¿no? Las historias de usuario se dividen en tareas, como les comentaba. Las tareas no deberían tomar más de un día para poder concluirlas en un día y revisar en el Scrum diario cuáles sí se terminaron y cuáles no. Y podemos utilizar un tablero Kanban, ¿no? En los Scrum Board, ahorita yo les presenté uno en particular, que es el de Office 365, se puede usar al gusto de la gente, incluso puede ser hasta en un pizarrón blanco, ¿no? Con post-its, eso también se vale, ¿no? Incluso los puristas de Scrum hablan mucho de, oye, si no te funciona en papel, no te funciona en herramienta, ¿no? Entonces, primero, haz tus tarjetas en papel, haz tu tablero Kanban en papel, con post-its, en un pizarrón, y ya que te acostumbres a usarlo, ahora sí busca una herramienta adecuada para tu tipo de trabajo o tu forma de trabajar y métela en la herramienta, pero no dependes de la herramienta. Como los puristas de Scrum hablan mucho de eso. Bueno, pues con esto concluimos la plática de hoy. Hablamos de las historias de usuario, una idea de cómo deben redactarse, algunos ejemplos y la manera en que convertimos las historias de usuario a elementos del backlog y después al backlog del sprint, ¿no? A partir de aquí, en el tablero de Kanban, pues ese ya nos ayuda para que se ejecuten durante el sprint y se vayan terminando. Pero esa es otra historia. Muy bien. Pues listo. Vamos a entrar entonces a las preguntas. Nos queda ahí un poquitito tiempo, como que me colgué un poquito, pero a ver si podemos responder algunas preguntas. ¿Qué tal? Muchas gracias, Paco. Muy interesante. Creo que, como tú bien lo comentas, la utilización del sistema de jalar, ¿no? El famoso sistema Kanban, que es lo que son las herramientas estas que mostraste tú como ejemplo, que a final de cuentas nos ayudan a organizar el trabajo. Pero las herramientas, y esto es algo muy importante que deben de pensar todos, es las herramientas nos tienen que ayudar a ser eficientes, ¿de acuerdo? La eficacia se logra a través de la implementación del proceso. Por eso, todo lo que nos explicó Paco de cómo construir las historias de usuario, qué es una épica, las características que debe de cumplir es esencial para que nuestro Scrum Board funcione de manera adecuada. Entonces, si ustedes tienen la herramienta, pero no aplican las mejores prácticas y forma de generar esas historias de usuario que se desdoblan en las actividades, entonces va a ser complicado que podamos implementar un buen proceso de Scrum en el proceso de desarrollo. Y esto, como le comentaba Paco, no solamente como nace de la ingeniería de software, del desarrollo de software, pero ha migrado a otro tipo de proyectos, ¿no? De generación de productos nuevos, de cosas innovadoras, o de proyectos que en teoría saben a dónde queremos llegar, pero no sabemos cómo llegar a ese lugar, ¿no? En ese caso, las metodologías ágiles como Scrum funcionan bien porque nos ayudan a adaptarnos de manera rápida. Pues muy interesante, Paco. Espero, por favor, ahora sí es el momento de generar las preguntas que puedan tener. Por favor, les pido que en el chat puedan comentar algunas de las preguntas. Por ahí una pregunta que generó Miguel en algún momento de tu presentación, Paco, pero no sé exactamente a qué se refería, en donde dice, ¿puede ser más aplicable a un refinamiento? A lo mejor, Miguel, no sé si puedas externarnos de manera más específica tu pregunta relacionado con esto. Y los demás, por favor, que tengan alguna pregunta o comentario, puede ser algún comentario relacionado con lo que se vio, pues tenemos ahora sí que el foro abierto para escucharlos y poderlo responder. Así es que adelante, vamos a dejar algunos segundos para que puedan externar sus preguntas. ¿O todo quedó muy claro? Que felicitamos a Paco por eso. Muy bien. Okay. ¿Sí estás viendo ahí el mensaje, Paco? Sí, sobre el atributo independiente. Sí, efectivamente eso durante el refinamiento lo puedes identificar. Inicialmente tienes la historia de usuario. La historia de usuario no necesariamente es independiente en ese momento, ¿no? O salen 2, 3 historias de usuario. O al momento en que se desglosa una historia de usuario que es un poquito grande, puedes obtener historias de usuario más pequeñas que están relacionadas entre sí. Entonces, eso es lo que se sugiere tratar de evitar. Y entonces, ¿cómo lo puedes evitar? Pues reestructurando quizás las historias de usuario para que sean independientes entre sí. Pero también ahí mismo la referencia de Mike Cohn dice, a veces no se puede, ¿no? A veces sí hay una relación o de dependencia o de secuencia entre las historias de usuario,
y pues ni hablar, ¿no? El problema es que cuando existe eso, pues te empieza a restringir la flexibilidad que debe tener tu método ágil de que, oye, pues tengo que hacer a fuerza una historia de usuario antes de la otra, o esta historia de usuario no es tan prioritaria, pero la tengo que hacer porque es requisito para otra que es prioritaria. Y entonces, y la estimación también empieza a tener sus asegúnes, ¿no? Por eso recomiendan que sean independientes las historias de usuario. Y en la refinación podemos lograrlo, ¿no? Pero de nuevo, no siempre se puede, ¿no? En la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo. Si no se puede, pues ni modo, ¿no? Nada más ahí vamos a tener que lidiar con ese detalle que nos restringe un poquito la flexibilidad que debería tener la estructura del script. Muy bien, Paco. Aquí tenemos otra pregunta de César Morales que nos dice, ¿cuál sería el rol del Scrum Master en este ejercicio? Supongo que en Ok, este proceso. muy bien, sí, gracias. Recordemos que el Scrum Master tiene un rol de gobernabilidad, ¿sí? Y es el que se encarga de validar que el Scrum se lleve a cabo como debe de ser. Entonces, el Scrum Master puede revisar las historias de usuario para asegurar que cumplen con sus 6 atributos, por ejemplo, ¿no? Validar que el tamaño de la historia de usuario es adecuada para que entre a ejecutarse el sprint. El Scrum Master podría decir, oye, espérate, esta historia de usuario es demasiado grande, ¿sí? El Scrum Master también podría a lo mejor facilitar o moderar las sesiones de las sesiones de estimación, ¿sí? Y del cálculo de unidades de esfuerzo de puntos de historia que se le van a asignar. Puede validar la redacción de las historias de usuario, etcétera, ¿no? Ese es el rol del Scrum Master y facilita, ¿no? En todo caso, incluso el Scrum Master podría facilitar el uso de las herramientas para Kanban y este tipo de cosas, o los repositorios en donde se va a almacenar la información. Recordemos que el rol del Scrum Master es un facilitador y es quien se encarga de validar que las reglas de Scrum se respeten, ¿no? Que la metodología se lleve a cabo como debe ser. Muy bien, Paco. Buena respuesta, gracias. Sí, aquí tenemos otra pregunta bastante interesante, ya muy aplicable de David Chacón. Al parecer él ya aplica Scrum en su ámbito laboral y dice, soy muy nuevo en este tema, pero tengo una duda. Supongamos que hay dos líneas de desarrollo, pero solo un backlog. En la persona que lleva el proyecto A tiene 300 historias de usuario en el backlog y la otra persona del proyecto B tiene no mayor a 30 de historia de usuario. ¿Convendría tener un doble backlog para decirlo de alguna manera? Ok, a ver, pues nada más clarificando un poquito sobre esta duda. Cuando hablamos de dos líneas de desarrollo, quiero entender si una está asignada a un proyecto y la otra al otro proyecto. ¿Sí? En ese caso, pues cada proyecto debería tener su propio backlog. ¿Sí? Si se decide tener un solo backlog, estaríamos hablando a lo mejor de que son líneas que se comparten trabajo y que pueden hacer independientemente el trabajo una de otra. Bueno, es una forma de trabajar. Sería válido. Nada más ojo, porque aquí estaríamos rompiendo un poquito lo que algunos de los lineamientos de Scrum en donde te dice, ¿sabes qué? El proyecto debe tener un equipo de trabajo asignado 100% a ese proyecto. Es decir, el equipo de desarrollo no debería hacer otras cosas que no son del proyecto. Eso es algo que de pronto Scrum pide. ¿Sí? Y otra cosa que pide también Scrum es pues simplificar un poquito y estandarizar un poquito el manejo del proyecto. Entonces, ahora, si se decide que tengas un solo backlog para ambos proyectos y que las líneas de producción puedan hacerlo de manera independiente, ¿sí? Atender los requerimientos de manera independiente, mira, tiene la ventaja de que haces un uso eficiente de tus recursos de desarrollo. La desventaja es la complejidad que entra y que en muchos casos, al no estar familiarizados con cada proyecto en particular, se pueden tomar decisiones inadecuadas de diseño y decisiones técnicas. De nuevo, estos son lineamientos de Scrum, ¿no? Que Scrum sugiere. No quiere decir que los vamos a aplicar completamente. Entonces, aquí, si tú tienes un equipo de líneas de desarrollo que pueden hacer de manera independiente y que estén disponibles, pues que cualquiera de las dos líneas de desarrollo pueda hacer cualquiera de los dos elementos de cualquiera de los dos proyectos, a lo mejor ahí sí te conviene tener un solo backlog, ¿sí? Y tener un criterio de separación, identificando el proyecto si la herramienta te lo permite o separándolas en el mismo tablero. O puedes usar los tableros separados y trabajar por un tablero o un backlog por proyecto, que eso es lo que Scrum, digamos que si le preguntas a un purista de Scrum te va a decir que no, que deben ser un backlog por proyecto. Ya en tu método de trabajo puede requerir que sea más eficiente o más fácil tener un solo backlog
para 2 líneas de producción separadas y 2 proyectos concurrentes, ¿no? Pero de nuevo, ahora sí que fuera un poquito de los lineamientos de Scrum, ¿te vale? Sí, sí se vale, pues, y si te funciona, qué bueno, si no, pues puedes regresar al otro método. ¿Sí? Muy bien, Paco, muchas gracias. Vamos a tener ya por tiempo un par de preguntas más. Una de Edgar que dice, regresando al mismo tema del atributo de independencia de la historia, aunque cada historia se puede desarrollar de manera independiente a otra, la propia funcionalidad del sistema en su totalidad hace necesario desarrollar primero la historia A y después la B, puesto que la historia B depende de la historia A que esté realizada. Eso es básicamente un proceso de dependencia, ¿no? Ese control de dependencia de historias queda totalmente por fuera de los propios elementos que componen la historia, es la pregunta. Sí, mira, si encuentras una situación de ese tipo, así que es el atributo de independiente, te diría que trates de evitarlo, pero a veces no se puede. Entonces, si encuentras una dependencia de este tipo, lo recomendable es que esté documentada en la parte de confirmación, ¿sí? Como son criterios de aceptación y para identificar que una historia está terminada. Entonces, en la que depende de la otra, ahí le pones, oye, ¿sabes qué? Pues para confirmación, esta historia de usuario necesita estar terminada para poder confirmar este tipo de operaciones en otra historia de usuario. Ahí la documentas, ¿sí? Y ahí la puedes identificar. Ahora, ¿quién identifica o detecta esto? Pues normalmente el dueño de producto, ¿no? También los técnicos, los del equipo de desarrollo, puede ser que lo detecten y se lo hagan saber al dueño de producto, lo cual implicaría que a lo mejor cambia su prioridad. Pero el responsable de identificar esas dependencias para efectos de priorización de las historias de usuario, la responsabilidad es del dueño de producto. Muy bien, Paco. Y la última pregunta de Miguel Ángel Ochoa es, ¿cuál es la mejor forma de monitorear la performance del equipo, el desempeño del Ajá, el equipo de desempeño. desarrollo en el transcurso de un sprint? Muy Ay, buena pregunta, ¿eh? es la pregunta, ¿sí? Y Sí. porque, bueno, incluso los puristas ahí como que les da alergia hablar de desempeño y hablar de eficiencia. Y no, es que tú tienes que entregar valor y no sé qué. Sí, pero a fin de cuentas tenemos también que ver si nuestro equipo está trabajando bien o no. Y una forma de hacerlo es con el diagrama de burn down. No lo vimos hoy, es tema de todo un webinar aparte, ¿no? El uso del diagrama de burn down. Pero lo que básicamente hace ese diagrama es estar midiendo cuál es la velocidad en puntos de historia de nuestro equipo por sprint, ¿no? Y como se supone que a lo largo del proyecto ágil va a haber aprendizaje, es una de las premisas de Scrum, esperamos que conforme pasa el tiempo, la velocidad de puntos de historia por sprint aumente, ¿sí? Eso es lo que esperamos. Entonces, el diagrama de burn down, primero, nos mide cómo se van ejecutando a lo largo del sprint los puntos de historia, ¿sí? Con qué velocidad los estamos atacando y cómo estamos ejecutando las historias de usuario y las tareas. Y por otro lado, nos permite ver ya hacia atrás históricamente cuál es el desempeño de nuestro equipo en puntos de historia por sprint. Entonces, lo que esperamos es que por lo menos se mantenga igual, eso sería lo mínimo esperado. Lo que esperamos también es que conforme avanza la curva de aprendizaje, el equipo sea capaz de hacer más puntos de historia por sprint, ¿sí? Entonces, para eso el diagrama de burn down ayuda en eso. Muchas gracias, Paco. Y yo creo que sería un tema de que pudiéramos a lo mejor plasmar para un próximo webinar, ¿no? Hablar Correcto. de ese tema de cómo medir el desempeño. Sería bastante interesante. Pues sería, bueno, aquí última pregunta. César, ¿las gráficas de trabajo pendiente y el trabajo realizado también sirven para medir el desempeño? Lo Sí, de hecho, mismo. César, Sí. de eso se trata, es precisamente, ¿no? Adelante, Paco. Sí, lo mismo, digo, porque ahí puedes ver, a ver, también la velocidad a lo largo del sprint. O sea, incluso estas gráficas, si los vas calculando por día, te puede decir si la efectividad de tu equipo, cómo se comporta a lo largo del sprint, ¿sí? Y también ayuda en el sprint en particular, si es necesario tomar alguna acción o acelerar el trabajo o de pronto levantar la mano y decir, oye, va a haber algunas historias de usuario que comprometimos y que no van a quedar, ¿sí? por el desempeño que tenemos en este sprint en particular, por alguna razón, y avisarle, ¿no? Al dueño del producto y tomar acción. Lo que Muy se tenga bien, que pues hacer. muchas gracias, Paco. Pues con eso terminamos nuestra sesión y nada más vamos a dejar, vamos a cerrar nada más con una información y para todos los que asistieron al webinar les vamos a tener una promoción para ustedes. Como ustedes saben, Evo ya se certificó como ATP, Authorized Training Partner de Scrum Study, por lo que todos los cursos que tiene Scrum Study ya pueden ser impartidos y nosotros también podemos certificar a todas aquellas personas
que quieran tomar un rol dentro de las metodologías ágiles, en particular de Scrum. Entonces tenemos esos cursos disponibles para ustedes, tanto a distancia como en línea, incluyendo los exámenes de certificación, más obviamente todos los cursos que ya tenemos bajo metodologías predictivas. Pero lo bueno es que a partir de este mes, ¿no? Y en particular para aquellos que se inscriban en esta semana, van a tener un 25% de descuento en su curso, ¿sí? En línea, más el examen de certificación como Scrum Master, ¿sí? Entonces, eso solamente va a aplicar para aquellos que de aquí al día sábado se inscriban en el curso de Scrum Master en línea, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo van a poder tomar en el momento que lo deseen, etcétera. Entonces, vamos a dejar abiertos los puntos de contacto para todos aquellos que quieran la información al relacionado con esto, y por favor mándenos en contacto@every.com. Entonces, como los cursos son en línea, entonces no van a tener ningún problema por tomarlo en cualquier geografía que se encuentren ustedes. Van a ser a modalidad remota, y obviamente van a ser con los videos y todo que esté preparado para todos ustedes. Y ahí están nuestros datos de contacto en caso de que quieran hablar directamente con nuestro equipo de ventas. Pues si no hay ninguna otra duda o comentario a todos ustedes, Paco, muchísimas gracias. La verdad, muy valioso el conocimiento que nos mostraste el día de hoy. Creo que nos ayuda a entender cómo construir verdaderamente una metodología Scrum y darle seguimiento. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, les pediría que contesten la encuesta de salida al final y sobre todo nos pongan qué temas les gustaría que tocáramos en nuestros siguientes webinars. Paco, muchísimas gracias. No sé si tengas algo de despedida para nuestra sesión. No, pues nada más agradecerles la invitación. Muchas gracias. Con todo gusto aquí estamos. Y espero que sea de utilidad lo que vimos hoy para los participantes. Muchas gracias, Paco. Un abrazo a todos. Que tengan excelente miércoles. Hasta luego.